¿Sabes cuál es una de las tragedias más silenciosas de nuestra época? No es la falta de dinero, no es la crisis, ni siquiera la escasez. La verdadera tragedia es que millones de personas aman a Dios, oran con sinceridad, trabajan duro, y aún así sienten que viven atrapadas en el miedo, en la preocupación, en la sensación de que nada cambia. Y entonces aparece una pregunta que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Por qué, si tengo fe, mi vida sigue igual? Hoy quiero mostrarte algo que cambió mi manera de entender la abundancia. No son técnicas para hacerse rico de la noche a la mañana. Son 10 leyes de la abundancia que aparecen una y otra vez en la Biblia y que también fueron reconocidas por grandes pensadores como Napoleon Hill. Pero hay una en especial, una que la mayoría pasa por alto, y podría cambiar la forma en que entiendes tu fe, tus decisiones y tu futuro. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el miedo tome decisiones por ti? Porque quizá el problema nunca fue que Dios dejara de obrar. Quizá el problema es que nadie nos enseñó a pensar conforme a los principios que Él dejó en su palabra. Si estás listo para dejar atrás la mentalidad de escasez y comenzar a construir una vida guiada por la fe, la sabiduría y la acción, estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este camino de crecimiento. Cada día encontrarás nuevas enseñanzas para fortalecer tu mente, alimentar tu espíritu y ayudarte a vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. Escucha bien, la abundancia no es solo tener más dinero. Eso es lo que el mundo te ha enseñado. Y por eso tantas personas persiguen dinero toda su vida y terminan igual de vacías, o peor. La verdadera abundancia es una mente renovada, es un corazón en paz, es una fe que produce fruto en cada área de tu vida, en lo espiritual, en lo emocional y sí, también en lo material. Porque Dios no te diseñó para vivir fragmentado, bendecido en un área y destruido en otra. Te diseñó para prosperar como persona completa. Y esto no me lo estoy inventando, está escrito. Romanos 12, capítulo 2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». ¿Escuchaste bien esa palabra? Transformación. No dice que Dios va a cambiar tus circunstancias mientras tú sigues pensando igual. Dice que la transformación empieza en tu mente. Primero se renueva tu entendimiento, y de ahí nace una vida diferente. Ahora quiero hacer un puente que tal vez te sorprenda. Vamos a hablar hoy de un hombre llamado Napoleon Hill. Él no era predicador, ni teólogo, ni siquiera hablaba desde la fe. Pero después de estudiar durante 20 años a cientos de personas que lograron salir de la nada y construir vidas extraordinarias, llegó a una conclusión que resumió en una sola frase. Todo lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Y cuando escuché esa frase por primera vez, pensé en un versículo que quizás tú también conoces. Marcos capítulo 9, versículo 23. Al que cree, todo le es posible. ¿Ves lo que está pasando aquí? Un hombre, sin buscarlo, terminó confirmando con datos y con vidas reales, algo que Dios ya había dicho miles de años antes. Eso no es casualidad. Eso es porque la verdad de Dios no necesita que la descubra un científico o un predicador para ser verdad. Ya lo es. Simplemente, cuando alguien la vive, sin importar si conoce a Dios o no, los resultados la confirman. Por eso, en las próximas leyes, vas a ver algo que quizás nunca habías conectado. Cómo principios bíblicos milenarios y enseñanzas modernas de desarrollo personal terminan diciendo exactamente lo mismo. Y cuando la palabra de Dios y la experiencia humana apuntan en la misma dirección, ahí sabes que encontraste una verdad que puedes construir sobre ella. Empecemos con la primera ley, y quiero que la recibas con calma, porque va a chocar contra todo lo que el mundo te ha enseñado sobre el dinero y el éxito. Ley número 1. No persigas la abundancia, persigue ser de bendición. Imagina dos personas. La primera se levanta cada día pensando, ¿cómo hago para tener más? La segunda se levanta pensando, ¿a quién puedo ayudar hoy? ¿Qué problema puedo resolver?
¿Qué necesidad puedo suplir? Las dos terminan trabajando, las dos terminan esforzándose, pero solo una de ellas está sembrando. Y tú sabes lo que pasa cuando siembras, tarde o temprano cosechas. Esto no es una teoría bonita, está escrito con claridad en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Fíjate que Dios no dice pide y se te dará, dice da y se os dará. El orden importa. La bendición no empieza cuando tú recibes, empieza cuando tú das. Y quiero que entiendas algo. Dar no es solo dinero. Dar es tu tiempo, tu conocimiento, tu ayuda, tu palabra de ánimo a alguien que la necesita. Cada vez que aportas valor a la vida de otra persona, sin buscar nada a cambio, estás sembrando una semilla que Dios promete multiplicar. Ahora, mira cómo esto mismo lo confirmó Napoleon Hill, sin citar la Biblia, sin buscar un versículo. Él estudió a cientos de personas que lograron prosperar y llegó a una conclusión sencilla. El dinero sigue al valor que aportas, no al revés. Las personas que se obsesionan solamente con ganar, sin pensar en a quién sirven o qué problema resuelven, terminan estancadas. Pero las que se enfocan en aportar valor real, tarde o temprano ven que la provisión las empieza a buscar a ellas. ¿Ves la conexión? Miles de años antes de que existiera cualquier libro de desarrollo personal, Dios ya había establecido esta ley. Siembra y cosecharás. Sirve y serás servido. Bendice y serás bendecido. Y esto es especialmente importante si hoy estás pasando por escasez. Porque el instinto natural cuando falta algo es cerrarte, guardar lo poco que tienes, dejar de dar. Pero la palabra te invita a hacer exactamente lo contrario, sembrar incluso en tiempo de sequía, confiando en que Dios es quien multiplica, no tú. No te estoy diciendo que regales lo que necesitas para vivir de manera irresponsable. Te estoy diciendo que cambies la pregunta que te haces cada mañana. Deja de preguntarte solamente, ¿qué voy a recibir hoy? Y empieza a preguntarte, ¿en qué puedo ser de bendición hoy? Ese simple cambio de enfoque abre una puerta espiritual que la ansiedad por recibir jamás podría abrir. Recuerda esta frase, porque la vamos a necesitar más adelante. Cuando te conviertes en alguien que aporta valor y bendición, la provisión de Dios empieza a buscarte a ti. Y eso nos lleva a la segunda ley, una ley que quizás te incomode un poco, porque toca algo muy profundo, tus deseos. Ley número 2. El contentamiento te libera de la esclavitud del deseo. Vivimos en una época diseñada para hacerte sentir insuficiente. Siempre hay un teléfono más nuevo, una casa más grande, una vida que en redes sociales se ve mejor que la tuya. Y mientras corres detrás de cada cosa nueva que te hace sentir que ya vas a estar bien, la verdad es que nunca llegas. Porque en cuanto obtienes eso que creías que ibas a resolver todo, aparece otro deseo, y luego otro más. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, sin dinero, sin comodidades, sin ninguna de las cosas que el mundo dice que necesitas para estar en paz, escribió una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 11. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Piensa en eso un momento. Pablo no dijo, aprendí a resignarme, dijo, aprendí a contentarme. Hay una diferencia enorme entre resignarte a la escasez y estar en paz mientras Dios obra en tu vida. El contentamiento no es dejar de creer por algo mejor, es dejar de estar esclavizado por la ansiedad de necesitarlo ya. Y aquí está la trampa en la que caen millones de personas. Confunden el deseo sano de progresar con la esclavitud de sentir que no pueden ser felices hasta que consigan algo más. Esa esclavitud tiene un nombre: codicia disfrazada de motivación. Y esa codicia es la que te hace tomar decisiones desesperadas, gastar lo que no tienes, endeudarte, comparar tu vida con la de otros y vivir agotado persiguiendo algo que nunca te va a llenar por completo, porque no fue diseñado para llenarte. Solo Dios llena ese vacío. Ahora quiero traerte una frase de Jim Rohn, un maestro del desarrollo personal, que sin saberlo
describió exactamente este mismo problema desde otro ángulo. Él decía, la disciplina pesa gramos, el arrepentimiento pesa toneladas. Piénsalo así. Cada vez que dices no a un deseo impulsivo, sientes una pequeña incomodidad, algo que pesa apenas unos gramos. Pero cada vez que le dices sí a todos tus deseos sin control, sin disciplina, sin dominio propio, ese peso se va acumulando, hasta convertirse en una carga enorme de arrepentimiento, deudas, ansiedad y vacío. El contentamiento bíblico y la disciplina que enseña Jim Rohn están hablando exactamente de lo mismo, solo con palabras distintas. Quien aprende a dominar sus deseos gana una libertad que quien vive esclavizado por ellos jamás va a conocer. Y quiero que entiendas algo importante. Contentarte no significa dejar de esforzarte, ni dejar de creer en algo mejor para tu vida. Significa que mientras Dios abre camino, tu paz no depende de lo que todavía no tienes. Puedes estar creyendo por más, trabajando por más, sembrando por más, y al mismo tiempo estar en completa paz hoy, con lo que Dios ya te ha dado. Esa es la verdadera libertad. No es tener todo lo que deseas, es dejar de necesitar todo lo que deseas para poder estar en paz. Y ahora llegamos a una ley que puede estar operando en tu vida ahora mismo, sin que te hayas dado cuenta. Ley número 3. No decidas desde el miedo, decide desde la fe. Cuando la cuenta bancaria está en rojo, la gente entra en pánico. Cuando aparece una crisis, la gente corre a resolver de cualquier manera, aunque esa decisión los hunda más. Cuando surge la incertidumbre, la mayoría se paraliza, deja de creer, deja de orar con fe y empieza a orar con angustia. Y precisamente ahí, en ese estado, es donde se toman las peores decisiones de la vida. Porque el miedo no piensa con claridad, el miedo no escucha la voz de Dios. El miedo solo grita, haz algo ya, aunque sea lo que sea, con tal de que pare esta sensación. Y así es como personas de fe, que en un día normal jamás tomarían ciertas decisiones, terminan endeudándose más, renunciando a lo que Dios les había prometido, o rompiendo relaciones importantes, todo porque decidieron desde el pánico y no desde la promesa. Escucha esta palabra porque necesitas grabarla en tu mente hoy. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate en algo importante. El miedo paralizante no viene de Dios, nunca vino de Él. Si hoy sientes ese miedo que te aprieta el pecho, cuando piensas en tus finanzas, en tu futuro, en tu familia, esa no es la voz de Dios hablándote. Dios te dio otro espíritu, uno de poder, uno de amor y uno de dominio propio. Dominio incluso sobre tus propias emociones en momentos de crisis. Imagina un capitán en medio de una tormenta en alta mar. Si entra en pánico, suelta el timón y el barco se hunde. Pero si mantiene la calma aunque la tormenta siga rugiendo a su alrededor, encuentra el rumbo y guía a toda la tripulación a salvo. Tu vida funciona exactamente igual. La paz que sostienes en medio de la tormenta vale más que cualquier decisión apresurada que tomes solo para calmar la ansiedad del momento. Napoleon Hill, después de estudiar durante décadas a las personas más exitosas de su tiempo, llegó a una conclusión que confirma exactamente esto. Él identificó el miedo como el enemigo número 1 del éxito. Decía que el miedo no solo paraliza las decisiones grandes, sino que envenena lentamente la mente, apagando la creatividad, la fe y la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. ¿Ves la conexión otra vez? Dios lo dijo primero, con autoridad espiritual. No te di espíritu de cobardía. Siglos después, un hombre que estudiaba el éxito desde una perspectiva completamente humana, llegó a la misma conclusión desde la experiencia. El miedo destruye más vidas y más sueños que cualquier crisis económica. Grábate esta frase, porque la vas a necesitar en tus momentos más difíciles. El miedo vende soluciones rápidas, pero cobra facturas muy caras después. Así que la próxima vez que sientas esa presión en el pecho, esa urgencia de resolver todo ya, detente un momento, respira y pregúntate, ¿esta decisión
¿Nace de la fe que Dios puso en mí o nace del pánico que el mundo me está metiendo? Esa simple pausa puede salvarte de años de consecuencias. Y ahora viene una ley que puede incomodarte, porque va justo en contra de lo que la mayoría busca. Ley número 4. Acepta la disciplina como acto de fe. La mayoría de las personas quiere una cosecha extraordinaria, pero se resiste a sembrar. Quiere abundancia sin disciplina, bendición sin constancia, resultados sin esfuerzo sostenido. Oran pidiendo un milagro, pero no están dispuestas a cambiar un solo hábito. Y así pasan los años, pidiendo lo mismo, viviendo igual, y preguntándose por qué la respuesta no llega. Pero la palabra de Dios es clara, y a veces incómodamente clara, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto no habla solo de dinero, habla de tiempo, de esfuerzo, de constancia, de disciplina. Lo que siembras hoy, en cantidad y en calidad, determina lo que vas a cosechar mañana. No hay manera de rodear esa ley. No existe una cosecha abundante después de una siembra escasa. Y aquí está la parte incómoda que casi nadie quiere escuchar. La disciplina no es un castigo, es un acto de fe. Cuando te levantas temprano a trabajar en lo que Dios te dio, cuando eres constante en tus finanzas, aunque nadie te esté viendo, cuando cuidas tu cuerpo, tu tiempo y tus palabras, aunque sea más fácil no hacerlo, en realidad estás diciendo con tus acciones: Dios, yo creo que hay una cosecha esperándome, por eso estoy sembrando ahora, aunque todavía no la vea. Eso es fe en acción. La disciplina sin fe se convierte en esclavitud, pero la disciplina con fe se convierte en siembra. Brian Tracy, uno de los grandes maestros del desarrollo personal, lo explicó con una frase que resume exactamente esto. La disciplina es el puente entre metas y logros. Piensa en eso. Puedes tener las metas más grandes del mundo. Puedes tener sueños hermosos, promesas que sientes que Dios puso en tu corazón. Pero entre esa meta y ese logro, siempre hay un puente. Y ese puente se llama disciplina. Sin ese puente, tu meta se queda del otro lado del río mirándote, pero nunca la vas a alcanzar. ¿Ves otra vez la misma verdad confirmada desde dos ángulos distintos? Dios dice, la cosecha es proporcional a la siembra. Brian Tracy dice, el logro es proporcional a la disciplina. Es la misma ley, con dos vocabularios diferentes. Ahora, quiero hablarte directamente si hoy sientes que llevas mucho tiempo sembrando y todavía no ves ningún fruto. Escúchame bien. En la naturaleza ninguna semilla da fruto al día siguiente. Hay un tiempo de espera, un tiempo bajo tierra, donde parece que no está pasando nada, pero en realidad está echando raíces. Ese tiempo no es pérdida, es preparación. No confundas la ausencia de fruto visible con la ausencia de cosecha. Simplemente no ha llegado el tiempo todavía. Así que hoy, en lugar de pedirle a Dios una cosecha instantánea, pídele algo distinto. Pídele fuerza para seguir sembrando con disciplina, aunque todavía no veas el resultado. Porque esa constancia silenciosa, sostenida en fe, es exactamente lo que construye una vida de abundancia real, no una de suerte pasajera. Y esto nos lleva a una verdad que muchas personas ignoran por completo. El activo más valioso que puedes desarrollar no está en tu cuenta bancaria, está dentro de ti. Ley número 5. Invierte primero en tu carácter y tu conocimiento. Antes de pedirle a Dios más recursos, pregúntate si estás cuidando el recurso que ya te dio. Tu mente, tu carácter, tu capacidad de aprender. Porque ninguna crisis puede quitarte lo que has aprendido. Ningún fracaso puede borrar el carácter que has formado. Nadie puede robarte una habilidad que desarrollaste con años de constancia. Eso, a diferencia del dinero, nadie te lo puede arrebatar. Proverbios capítulo 10, versículo 14, lo dice con una claridad que sorprende. Los sabios atesoran el conocimiento. Fíjate en la palabra que usa, atesoran. No dice que lo consumen rápido, ni que lo comparten en cualquier lugar sin cuidado. Dice que lo atesoran como algo valioso, como algo que se guarda y se cultiva con intención,
Un sabio no espera que el conocimiento le caiga encima, lo busca, lo protege y lo hace crecer. Y aquí está una pregunta incómoda que quiero hacerte. ¿Cuánto tiempo inviertes cada semana en desarrollar tu carácter y tu conocimiento, comparado con el tiempo que inviertes en distraerte? No te lo pregunto para hacerte sentir mal, te lo pregunto porque muchas veces pedimos una vida diferente sin estar dispuestos a convertirnos en una persona diferente. Y la vida que tienes hoy, en gran parte, es un reflejo de en quién te has convertido hasta ahora. Napoleon Hill, después de estudiar a cientos de personas que lograron salir de la pobreza y construir algo significativo, llegó a una conclusión que quiero que grabes en tu mente. El conocimiento especializado es la base de la riqueza. No hablaba de tener un título universitario solamente. Hablaba de convertirte en alguien que domina algo específico, algo valioso, algo que resuelve un problema real para otras personas. Porque el conocimiento general no distingue a nadie, pero el conocimiento especializado, aplicado con carácter, es lo que abre puertas que ninguna otra cosa puede abrir. Observa a las personas que admiras, las que ves que Dios ha prosperado en distintas áreas de su vida. Casi siempre, antes de recibir el fruto, pasaron por una temporada de preparación silenciosa que nadie vio. Antes de ganar, aprendieron. Antes de recibir, se formaron. Antes de cosechar, sembraron carácter y conocimiento, en silencio, sin aplausos, muchas veces sin que nadie los estuviera mirando. Y aquí aparece una verdad que puede doler un poco, pero que necesitas escuchar. Muchas personas pasan más tiempo eligiendo qué ver esta noche, que invirtiendo tiempo en algo que podría transformar completamente su vida en los próximos años. No te lo digo con juicio, te lo digo con amor, porque yo también he tenido que aprender esta lección. El tiempo que inviertes en formarte hoy es la puerta que Dios va a usar para abrirte camino mañana. Grábate esta frase. La mejor inversión que puedes hacer sigue dando fruto, incluso en las temporadas donde todo lo demás parece escasear. Así que antes de seguir orando solamente por más recursos, empieza a orar también por sabiduría para administrar lo que ya tienes y por disciplina para seguir formando tu carácter y tu conocimiento cada día. Porque cuando Dios ve que estás siendo fiel en lo poco, cultivando lo que ya tienes, es cuando empieza a confiarte más. Y ahora llegamos a una ley que separa por completo a quienes solamente sueñan de quienes realmente construyen. Ley número 6. La fe sin obras no produce fruto. ¿Cuántas promesas has recibido de Dios? ¿Cuántos sueños has sentido en tu corazón? ¿Cuántas veces has orado con toda la fe del mundo, pidiendo que tu vida cambie? Ahora hazte una pregunta más incómoda todavía. ¿Cuántas de esas promesas has acompañado con acción? Porque el mundo está lleno de personas con mucha fe declarada, mucha oración, mucha esperanza, pero vacías de obediencia práctica. Y quiero decirte algo con todo respeto y con todo amor. La fe que Dios honra no es la que solamente se declara con la boca, es la que se demuestra con los pies, caminando hacia donde Dios te está guiando, aunque todavía no veas el camino completo. Santiago lo dice sin rodeos, de una manera que a veces incomoda, pero que necesitamos escuchar. Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No dice que es una fe débil, ni una fe incompleta. Dice que está muerta. Fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Y la verdad, aunque incomode, siempre libera. Esto no significa que tus obras te salvan, ni que ganas la bendición de Dios por tu esfuerzo. Significa que la fe verdadera siempre se mueve. Cuando de verdad crees algo, tus acciones lo demuestran. Si crees que Dios te va a abrir una puerta en tu trabajo, sigues preparándote como si esa puerta ya estuviera por abrirse. Si crees que Dios va a suplir tus finanzas, sigues siendo fiel administrando lo poco que tienes hoy. La fe no se queda quieta esperando. La fe se mueve mientras espera. Napoleon Hill llegó exactamente a esta misma conclusión, solo que con otras palabras, después de estudiar a las personas que lograron transformar sus sueños en realidad.
Él decía que el punto de quiebre entre quienes solo sueñan y quienes logran es convertir el deseo en acción organizada. No cualquier acción, acción organizada. Es decir, un deseo con un plan, con pasos concretos, con constancia, no solamente con ilusión. ¿Ves otra vez la misma verdad, confirmada desde dos direcciones distintas? Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Hill dice, el deseo sin acción organizada nunca se materializa. Los dos están diciendo exactamente lo mismo. Creer algo no es suficiente. Hay que moverse hacia eso que crees. Y aquí quiero hablarte directamente si te sientes atrapado esperando que Dios se mueva primero, mientras tú no haces absolutamente nada. Escúchame con amor. Muchas veces Dios está esperando que tú des el primer paso de obediencia, aunque sea pequeño, para entonces mostrarte el siguiente. No necesitas ver todo el camino para empezar a caminar. Solo necesitas dar el paso que tienes justo frente a ti hoy. No importa cuánto sepas, no importa cuánto hayas orado, no importa cuánto hayas planeado en tu mente. Lo único que transforma tu realidad es la obediencia que se convierte en acción. Un paso, y después otro, y después otro más. Aunque tengas miedo, aunque no tengas todas las respuestas, aunque nadie más crea en lo que Dios te mostró. Porque la claridad casi siempre llega caminando en obediencia, no esperando sentado. Y ahora vamos a entrar en una dimensión más profunda de esta conversación, porque existe una ley que cambia por completo la relación entre la abundancia y tu paz interior. Ley número 7. Nunca vendas tu paz por ganancia. Escucha esto con atención porque necesitas guardarlo en tu corazón. Hay personas que ganan más pero viven peor. Tienen más ingresos, pero menos tranquilidad. Tienen más posesiones pero menos libertad. Tienen una agenda llena, pero un alma vacía. La abundancia es importante. Claro que lo es. Dios mismo la prometió. Pero cuando empiezas a sacrificar tu paz, tu integridad, tu familia y tu comunión con Dios, con tal de conseguir más, el precio que estás pagando se vuelve demasiado alto, aunque el número en tu cuenta bancaria diga lo contrario. Jesús hizo una de las preguntas más profundas que jamás se han hecho, y la hizo hace más de 2000 años, pero sigue exactamente igual de vigente hoy. Marcos capítulo 8, versículo 36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Detente un momento en esa pregunta. No dice si pierde algo de dinero, dice si gana todo el mundo. Y aún ganando absolutamente todo lo que el mundo puede ofrecer, si en el proceso pierde su alma, su paz, su comunión con Dios, no ganó nada. Perdió lo único que en realidad no tiene precio. Y quiero que pienses en esto con honestidad. ¿Cuántas personas conoces, o tal vez cuántas veces tú mismo, han sacrificado tiempo con su familia, su salud, su paz mental, incluso su relación con Dios, todo por conseguir algo que prometía hacerlos felices y que al final los dejó igual de vacíos, solo que ahora con más responsabilidades y más estrés? Earl Nightingale, uno de los grandes maestros del desarrollo personal, llegó a una conclusión que confirma exactamente esta misma verdad, aunque él no hablaba desde la fe. Decía que el éxito sin paz interior es fracaso disfrazado. Fíjate en esa palabra, disfrazado, porque desde afuera puede parecer una vida exitosa, la casa, el auto, la posición, la imagen, pero por dentro, sin paz, sin propósito real, sin alma tranquila, es exactamente lo opuesto al éxito, solo que con una apariencia que engaña a todos, incluso a veces a la misma persona que lo vive. ¿Ves otra vez cómo la misma verdad aparece confirmada desde dos lugares distintos? Jesús preguntó qué aprovecha ganar todo el mundo y perder el alma. Nightingale, siglos después, desde su experiencia observando a cientos de personas exitosas pero vacías, llegó a la misma conclusión. Sin paz interior, no hay verdadero éxito, sin importar cuánto se acumule por fuera. Y esto es especialmente importante decirlo hoy, porque muchas veces la presión de salir de la escasez nos hace pensar que cualquier sacrificio vale la pena con tal de progresar.
Y no estoy diciendo que no te esfuerces, que no trabajes duro, que no persigas la provisión que Dios tiene para ti. Te estoy diciendo que mientras lo haces, protejas algo que, una vez que se pierde, es extremadamente difícil de recuperar: tu paz, tu integridad y tu cercanía con Dios. Séneca, mucho antes que nosotros, siendo un hombre inmensamente rico, entendió algo que pocos entienden estando en su posición: que la verdadera riqueza era conservar la tranquilidad interior, no acumular más. Y si un hombre rico entendió eso hace 2000 años, ¿cuánto más nosotros, que servimos a un Dios que nos promete paz que sobrepasa todo entendimiento? Recuerda esta frase, porque te va a salvar de decisiones que después lamentarías. Una fortuna enorme jamás compensa una vida vacía de paz. Y ahora estamos entrando en un territorio donde muy pocos se atreven a mirar de frente, porque tiene que ver con algo que probablemente tú también has vivido: el fracaso. Ley número 8. Dios convierte tu fracaso en semilla. Todos fracasan, todos pierden algo alguna vez, todos se equivocan. No hay una sola persona que admires, ni un solo hombre o mujer de fe en la Biblia que haya llegado a su propósito sin pasar antes por una caída. La diferencia nunca está en si vas a fracasar o no, porque en algún punto va a pasar. La diferencia está en cómo interpretas ese fracaso cuando llega. Una persona ve una derrota final, otra ve una lección en el camino. Una persona se rinde y decide que ya no vale la pena seguir intentando. Otra se fortalece, aprende, se levanta con más sabiduría que antes. Y quiero que sepas algo hoy: si estás cargando el peso de un fracaso reciente, de una decisión que salió mal, de un negocio que no funcionó, de una oportunidad que se perdió, eso que hoy sientes como el final, en las manos de Dios, puede convertirse en el comienzo de algo que todavía no puedes ver. Romanos capítulo 8, versículo 28, lo dice con una promesa que ha sostenido a millones de personas en sus momentos más oscuros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate que no dice que todas las cosas son buenas. Hay cosas que duelen, que no fueron parte del plan perfecto de Dios, que simplemente son consecuencia de vivir en un mundo quebrantado. Pero dice que todas esas cosas, incluso las dolorosas, incluso los fracasos, Dios las usa y las convierte para bien en la vida de quien le ama. Eso no significa que el dolor no sea real. Significa que el dolor no tiene la última palabra. Napoleon Hill, sin conocer este versículo, sin hablar desde una perspectiva de fe, llegó a una conclusión que se parece sorprendentemente a esta promesa. Él decía que toda adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. No decía que la adversidad es buena en sí misma. Decía que dentro de cada fracaso, escondida, hay una lección, una fortaleza, una puerta que ese fracaso específico estaba preparando, aunque en el momento del dolor sea imposible verla. Ves otra vez la misma verdad, confirmada desde dos direcciones completamente distintas. Romanos dice que Dios convierte todas las cosas para bien. Hill dice que toda adversidad trae una semilla de beneficio. Uno lo dice desde la fe, con la autoridad de la promesa de Dios. El otro lo dice desde la observación de cientos de vidas humanas. Y ambos llegan al mismo lugar. El fracaso entregado correctamente se transforma en preparación. Por eso, la pregunta que te invito a hacerte cuando algo sale mal nunca debería ser: ¿por qué me pasó esto a mí? Esa pregunta te mantiene atrapado, mirando hacia atrás sin encontrar respuesta. La pregunta correcta, la que sí trae libertad, es: Dios, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Para qué me estás preparando con esta experiencia? Porque cuando cambias la pregunta, cambias también lo que Dios puede hacer contigo en medio del dolor. Cuando aprendes la lección que ese fracaso traía escondida, esa pérdida deja de ser solamente pérdida y se convierte en una inversión para lo que viene después. Piensa en José, en la Biblia, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado sin culpa. Desde afuera, una historia de puro fracaso y desgracia.
Pero años después, José mismo pudo decir a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». La misma historia, la misma serie de fracasos y traiciones, se convirtió en el camino exacto que Dios usó para llevarlo a su propósito. Lo que otros diseñaron para destruirlo, Dios lo usó para prepararlo. Ese mismo Dios que hizo eso con José puede hacerlo con tu historia también. El fracaso que hoy cargas no tiene que ser tu final. En las manos correctas, se convierte en semilla. Ahora llegamos al momento que te prometí desde el inicio de este video. La ley que puede transformar por completo la forma en que ves tu vida y tu fe. Ley número 9. Tu tiempo es tu semilla más valiosa. Escúchame bien, porque esto es lo que casi nadie te enseña, ni en la iglesia ni en ningún libro de superación personal. Puedes recuperar dinero perdido. Puedes reconstruir lo que se derrumbó. Puedes empezar de nuevo un negocio, una relación, un proyecto, pero jamás en toda la eternidad vas a recuperar un día que ya pasó. Jamás vas a recuperar una hora que desperdiciaste. Jamás vas a recuperar un año que viviste distraído, dormido espiritualmente, esperando que la vida cambiara sola mientras tú no cambiabas nada. El dinero se puede multiplicar de nuevo, el tiempo no. Y por eso, aunque nadie te lo haya dicho con estas palabras, tu tiempo es tu semilla más valiosa. Es el único recurso que Dios te dio que, una vez sembrado o desperdiciado, jamás regresa a tu mano para sembrarlo otra vez. Moisés entendió esto profundamente y lo escribió en una de las oraciones más honestas de toda la Biblia. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjate que no le pide a Dios más días, le pide sabiduría para contar los que ya tiene, porque Moisés entendió algo que muchos descubren demasiado tarde. No es la cantidad de años lo que define una vida con propósito, es la sabiduría con la que usas cada uno de esos días. Y aquí está la tragedia silenciosa que quiero que veas con claridad hoy. Muchas personas intercambian toda su vida por cosas que ni siquiera necesitan. Trabajan sin dirección clara. Consumen contenido sin ningún propósito, hora tras hora. Sobreviven el día a día sin detenerse jamás a preguntarle a Dios: ¿para qué me diste este tiempo? ¿Qué quieres que construya con él? Y así pasan los años, hasta que un día, sin darse cuenta, descubren que el tiempo se fue, y con él se fueron también oportunidades que jamás regresarán. Napoleon Hill llegó a una conclusión que, sin saberlo, confirma exactamente esta misma verdad bíblica. Decía que el tiempo mal usado nunca regresa. No hay forma de comprarlo de vuelta, no hay forma de pedirlo prestado, no hay forma de recuperarlo con ningún esfuerzo posterior, por grande que sea. El tiempo perdido simplemente se pierde para siempre. ¿Ves ahora por qué esta es la ley clave de todo este mensaje? Porque puedes aplicar las otras 9 leyes a la perfección. Puedes dar, puedes tener contentamiento, puedes decidir desde la fe, puedes ser disciplinado, pero si sigues desperdiciando tu tiempo en lo que no construye nada, en distracciones vacías, en posponer una y otra vez lo que Dios ya te mostró que debes hacer, ninguna de las otras leyes va a producir el fruto completo que podrían producir. Pregúntate ahora mismo, con toda honestidad, ¿en qué estás invirtiendo tus días? Porque tu vida no se construye con los años que vives, se construye con las horas que decides cómo usar, con los hábitos que repites cada día, con las prioridades que eliges una y otra vez, aunque nadie más las esté viendo. Y quiero decirte algo con todo mi corazón, especialmente si sientes que ya perdiste mucho tiempo, que empezaste tarde, que ya no tiene sentido intentar ahora. Mientras todavía tengas aliento, todavía tienes tiempo. No el mismo tiempo que tuviste ayer, es cierto, pero sí tienes el tiempo de hoy, y ese es el único tiempo que Dios te está pidiendo que administres con sabiduría, no el de ayer, que ya no puedes cambiar, ni el de mañana, que todavía no te pertenece. Eclesiastés lo dice de una manera hermosa: hay tiempo para todo bajo el cielo, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar y un tiempo para sanar,
La pregunta no es si te queda mucho o poco tiempo. La pregunta es si vas a empezar a sembrarlo con sabiduría a partir de hoy. Grábate esta frase porque es el corazón de todo este mensaje. Dios te dio el tiempo como semilla, no como posesión, y las semillas no se guardan, se siembran. Así que hoy, cuando termine este video, no vuelvas de inmediato a la distracción de la que quizás veniste. Quédate un momento contigo mismo y con Dios. Pregúntale qué quiere que hagas con las horas que te quedan hoy, porque una sola decisión, tomada con sabiduría en este momento, puede cambiar el rumbo de los años que todavía tienes por delante. Y finalmente llegamos a la última ley, la que le da sentido a todas las anteriores. Ley número 10. Vive con propósito, no con las expectativas del mundo. Muchas personas persiguen metas que ni siquiera eligieron, carreras que no aman, pero que otros les dijeron que debían seguir. Objetivos que no les pertenecen, pero que la familia, la sociedad o las redes sociales les impusieron como el estándar de una vida exitosa, y terminan sintiéndose vacías, incluso después de alcanzar esas metas, porque nunca fueron sus metas en realidad. Fueron sueños prestados, y los sueños prestados, aunque se cumplan, nunca llenan el alma. Pero Dios tiene algo completamente distinto para ti. Jeremías capítulo 29, versículo 11, contiene una de las promesas más citadas y también más incomprendidas de toda la Biblia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjate en algo importante. Dios no dice, yo sé los pensamientos que el mundo tiene sobre ti. Dice, yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de ti. Hay un propósito específico, diseñado por Dios mismo para tu vida, que no tiene nada que ver con lo que otros esperan de ti, ni con lo que la cultura te dice que deberías lograr para ser considerado exitoso. Y aquí está la pregunta que quiero que te lleves de esta ley. ¿Estás viviendo el propósito que Dios diseñó para ti? ¿O estás viviendo la copia de lo que alguien más consideró una vida exitosa? Napoleon Hill enseñaba algo que suena sorprendentemente parecido a esta verdad, aunque él lo llamaba de otra manera. Decía que la definitividad de propósito es el punto de partida de todo logro verdadero. No hablaba de tener metas vagas ni sueños difusos que cambian según la opinión de los demás. Hablaba de saber con claridad, con definición, hacia dónde vas y por qué vas hacia allá. Porque una persona sin propósito claro se deja llevar por cualquier corriente, por cualquier opinión, por cualquier expectativa ajena. Pero una persona con propósito definido se vuelve casi imposible de detener, porque ya no depende de la aprobación de nadie más para saber que va en la dirección correcta. ¿Ves otra vez la misma verdad confirmada desde dos direcciones? Dios dice, yo tengo pensamientos de bienestar específicamente para ti, no para el mundo en general. Hill dice, la claridad de propósito es lo que separa a quienes logran de quienes solo se dejan llevar. Ambos están señalando lo mismo. Tu vida alcanza su verdadero poder cuando dejas de vivir según lo que otros esperan y empiezas a vivir según lo que Dios diseñó específicamente para ti. Y cuando descubres ese propósito, algo cambia por completo. Ya no trabajas solo por sobrevivir, trabajas con significado. Ya no oras solo pidiendo que las cosas mejoren, oras buscando entender para qué te está formando Dios en este proceso. Y cuando el propósito verdadero aparece, tu energía cambia, tu disciplina cambia, tu perseverancia cambia. Todo cambia, porque ya no estás cargando un peso ajeno, estás caminando en lo que fuiste diseñado para hacer. Si has llegado hasta aquí, quiero que prestes atención a cada palabra, porque este es el momento más importante de todo lo que hemos hablado hoy. No necesitas ser más inteligente que nadie. No necesitas tener más suerte que nadie. No necesitas esperar el momento perfecto, porque ese momento perfecto casi nunca llega antes de empezar, llega después de haber empezado con fe. Lo único que necesitas hoy es decidir. Decidir que vas a dejar de vivir esclavizado por el miedo. Decidir que vas a dejar de perseguir la aprobación de otros como si fuera tu propósito. Decidir que vas a construir tu vida sobre principios que no cambian,
aunque las circunstancias sí cambien. Una sola decisión, tomada hoy, con fe, puede cambiar la dirección de toda una vida. Levántate, aunque hayas fallado antes. Avanza, aunque todavía tengas dudas. Insiste, aunque el camino parezca más largo de lo que esperabas. Porque cada día que eliges la fe sobre el miedo, te acercas a la persona que Dios diseñó que fueras. Cada día que eliges tu propósito sobre la comodidad, te acercas a la verdadera libertad. Y cada día que eliges obedecer, aunque sea en lo pequeño, te conviertes en alguien distinto, en alguien que Dios puede usar para cosas cada vez más grandes. Y esa transformación, la que sucede dentro de ti, vale infinitamente más que cualquier cantidad de dinero que pudieras acumular sin ella. Y antes de cerrar este mensaje, quiero contarte una historia. Podría parecer simple, pero encierra una verdad capaz de cambiar el resto de tu vida. Había un hombre que pasó años persiguiendo la prosperidad. Trabajaba más horas que nadie a su alrededor. Dormía menos que nadie. Sacrificaba todo con tal de avanzar. Su familia, su descanso, sus amistades, incluso momentos con Dios que fue posponiendo solo por esta temporada, una temporada que terminó durando años. Y cada vez que alcanzaba una meta, aparecía otra más grande. Cuando consiguió lo primero que se propuso, quiso el doble. Cuando consiguió el doble, quiso el triple. Cuando por fin llegó a la cifra que años atrás pensó que lo haría sentir realizado, descubrió algo que lo dejó completamente confundido. Seguía sintiendo exactamente el mismo vacío que sentía al principio, solo que ahora tenía más responsabilidades, más presión y menos tiempo para darse cuenta de lo que estaba pasando dentro de él. Un día, agotado, sin saber ya a quién más recurrir, se sentó a hablar con un anciano de su comunidad, un hombre conocido por su sabiduría y por una paz que se notaba con solo mirarlo a los ojos. Le preguntó, casi con desesperación, ¿cuál es el secreto para sentirse en paz? Yo he logrado todo lo que me propuse y sigo sintiéndome vacío. El anciano lo miró con ternura, sin ningún juicio, y le respondió con una frase que lo golpeó como un rayo. Has pasado toda tu vida aumentando tus ingresos, pero nunca aumentaste tu comunión con Dios. Silencio. El hombre se quedó sin palabras, porque en un instante comprendió algo que nadie le había enseñado con claridad. Había aprendido a producir, pero no había aprendido a vivir en paz. Había aprendido a ganar, pero no había aprendido a descansar en Dios. Conocía el precio de absolutamente todo, pero había olvidado el valor de lo que realmente importa. Y eso es exactamente lo que le pasa a millones de personas, tal vez incluyéndote a ti en algún área de tu vida en este momento. Conocemos el esfuerzo que se necesita para producir, pero no sabemos cómo disfrutar lo que ya tenemos hoy. Conocemos la velocidad a la que hay que correr, pero olvidamos preguntarle a Dios si esa era siquiera la dirección correcta. Y quiero ser muy honesto contigo en este momento, porque esta historia no es solo sobre otra persona, es una advertencia amorosa y también una invitación, porque existe una promesa en la palabra de Dios que resume exactamente lo que este hombre tardó años en descubrir por el camino difícil. Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Léelo de nuevo, despacio, porque el orden de esa promesa lo cambia todo. Así como prospera tu alma. No dice que Dios quiere que tu alma prospere de la misma manera que tus finanzas. Dice justo lo contrario. Dice que tu prosperidad exterior va a reflejar tarde o temprano el estado real de tu alma. Si tu alma está en paz, cerca de Dios, alimentada de su palabra, en comunión constante con Él, esa prosperidad interior tarde o temprano se desborda hacia el resto de tu vida. Pero si intentas construir abundancia exterior mientras tu alma está seca, vacía, distante de Dios, vas a terminar exactamente como este hombre, con mucho en las manos y muy poco en el corazón. No quiero que llegues a los 60 o 70 años, mirando atrás, y descubras que ganaste el mundo entero, pero perdiste tu paz, tu familia y tu cercanía con Dios en el proceso. Quiero que hoy, mientras todavía hay tiempo, mientras todavía puedes decidir, elijas construir tu vida en el orden correcto.
Primero tu alma, después todo lo demás. Porque Dios nunca prometió que tu prosperidad material viniera primero. Prometió que si buscas primero su reino y su justicia, todo lo demás te será añadido. El orden importa, siempre ha importado. Así que hoy, quiero que hagas una pausa mental, ahora mismo. No vuelvas todavía a tus distracciones. Pregúntate con toda honestidad, ¿cómo está mi alma hoy? No tu cuenta bancaria, no tus proyectos, no tus metas pendientes. Tu alma. ¿Está cerca de Dios? ¿O la fuiste dejando en segundo lugar mientras corrías detrás de todo lo demás? Porque la respuesta a esa pregunta, más que cualquier otra decisión financiera, va a determinar si al final del camino vas a sentir que ganaste o si vas a sentir como aquel hombre que ganaste todo menos lo único que en realidad importaba. Ahora quiero hacerte 3 preguntas. No te las voy a hacer para que me respondas en los comentarios todavía, eso viene después. Te las voy a hacer para que se las respondas a Dios en tu corazón ahora mismo, con toda honestidad. Porque a veces la respuesta incomoda, a veces duele un poco, a veces revela verdades que llevabas tiempo evitando mirar de frente. Pero precisamente ahí, en esa honestidad, es donde comienza toda transformación real. Primera pregunta, ¿estoy buscando abundancia o solo estoy huyendo de la escasez? Detente un momento a pensarlo, porque hay una diferencia enorme entre las dos. Cuando huyes de la escasez, tomas decisiones desde el miedo, desde la urgencia, desde la desesperación de que algo malo no vuelva a pasar. Pero cuando buscas abundancia de verdad, caminas desde la fe, con paz, confiando en que Dios va abriendo camino incluso en el proceso, no solamente al final. ¿Cuál de las dos describe mejor tu vida hoy? Segunda pregunta. ¿Mis hábitos y mi fe de hoy me acercan a la vida que Dios prometió o me alejan de ella? Piensa en tu semana normal, no en un día especial, no en un domingo distinto, sino en tu semana común y corriente. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo administras lo que Dios ya puso en tus manos? ¿Cómo está tu vida de oración, tu constancia, tu disciplina? Porque tal vez estás pidiendo una vida diferente, mientras sigues viviendo exactamente igual que ayer, y que antier, y que el año pasado. Y una vida diferente casi nunca nace de una oración aislada. Nace de una serie de decisiones diarias, sostenidas en el tiempo. Y la tercera pregunta, tal vez la más difícil de las 3. Si sigo viviendo igual los próximos 5 años, ¿estaré agradecido con el resultado? Imagina por un momento tu vida exactamente dentro de 5 años, si nada cambia. Si sigues con los mismos hábitos, la misma disciplina, la misma cercanía o distancia con Dios que tienes hoy. Imagina esa versión futura de ti mismo. ¿Le agradecerías a la persona que eres hoy por haber tenido el valor de cambiar? ¿O esa versión futura te preguntaría, con tristeza, ¿por qué seguiste esperando el momento perfecto que nunca llegó? Sé honesto. Nadie más está escuchando tu respuesta, solamente tú y Dios. Y quiero decirte algo importante antes de seguir. Si alguna de estas preguntas te incomodó, si alguna te apretó el pecho un poco, eso no es una señal de que algo está mal contigo. Es una señal de que Dios está usando este momento para mostrarte algo que necesitabas ver. La incomodidad que sientes ahora no es condenación, es invitación. Es el Espíritu de Dios señalándote con amor un área donde Él quiere empezar a trabajar contigo. Porque la verdad es esta: la mayoría de las personas no viven lejos de la vida que Dios prometió por falta de capacidad. Viven lejos porque subestiman el poder de las pequeñas decisiones diarias. Un hábito que no se corrige, una excusa más que se repite, una oportunidad de crecer que se ignora, un día más que se desperdicia. Cada una de esas cosas, por separado, parece insignificante, pero repetidas cientos de veces, se convierten en el rumbo completo de una vida. Y lo contrario también es cierto: un momento de oración sostenido, un hábito de disciplina construido con constancia, una decisión sabia tomada hoy y repetida mañana y pasado mañana, durante meses, durante años, se convierte en una vida completamente distinta a la que tienes ahora. No por un milagro instantáneo,
sino por la fidelidad de Dios encontrándose con tu constancia, día tras día. No necesitas cambiar todo hoy. No necesitas resolver los próximos 5 años en este instante. Solo necesitas responder, con honestidad, estas 3 preguntas y dar un solo paso hoy en la dirección correcta. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios esta frase: mi abundancia comienza en mi fe. Escríbela no como un simple comentario más. Escríbela como un compromiso contigo mismo y con Dios. Que quede ahí, escrita, como un testimonio de que hoy decidiste empezar a caminar diferente. Y si este mensaje tocó algo en ti, si sentiste que alguna de estas leyes te habló directamente, te pido que lo compartas con alguien que lo necesite. Piensa en esa persona ahora mismo. Tal vez alguien que está pasando una dificultad económica fuerte. Tal vez alguien que está luchando espiritualmente, sintiendo que Dios está lejos. Tal vez alguien que simplemente necesita recordar que no está solo y que hay esperanza incluso en medio de la escasez. Envíaselo. Puede que este video sea exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar hoy, y tal vez tú seas el único que se lo hace llegar. Y si quieres seguir caminando en esta transformación, renovando tu mente, fortaleciendo tu fe y construyendo una vida con propósito real, suscríbete a este canal ahora mismo. No te lo pido solamente para hacer crecer un número, te lo pido porque cada día seguimos profundizando en estos principios, con nuevas enseñanzas que te van a ayudar a seguir renovando tu mente con fe y con propósito. Si lo de hoy te ayudó, lo que viene puede ayudarte todavía más. Y ahora, antes de despedirme, quiero dejarte con algo que quiero que te lleves más allá de este video. Hoy, cuando termine este mensaje, vas a estar parado frente a 2 caminos. Uno de ellos es el camino conocido, es el camino cómodo, el que ya has recorrido antes, el que no exige nada nuevo de ti. Es fácil seguir en él, porque no requiere fe, no requiere disciplina, no requiere ninguna decisión incómoda. El problema es que ese camino, por más cómodo que sea, te lleva exactamente al mismo lugar donde ya has estado. La misma escasez, la misma ansiedad, el mismo vacío, solo que un poco más adelante en el tiempo. El otro camino es distinto. Es un camino que requiere fe, que requiere disciplina, que va a exigirte decisiones que quizás hoy te incomoden. No es el camino fácil, pero es el camino que conduce a la vida abundante que Dios ya prometió para ti. Una vida con propósito, con paz, con una fe que sostiene incluso en la tormenta, y con una provisión que no depende de la suerte, sino de caminar en los principios que Dios mismo estableció. Y cada día, sin darte cuenta, eliges uno de esos 2 caminos. Cada hábito, cada decisión, cada oración, cada pequeño «mañana empiezo» que te repites a ti mismo, te está moviendo en una dirección. La pregunta no es si estás avanzando o no. Siempre estás avanzando hacia algún lado. La pregunta es si estás consciente de hacia dónde. Hoy, ahora mismo, tienes la oportunidad de elegir con los ojos abiertos. No mañana, no el próximo lunes, no cuando todo esté perfecto, porque ese momento perfecto casi nunca llega antes de decidir dar el primer paso. Ahora. Así que te dejo con esta invitación. Levántate hoy, aunque hayas fallado antes. Avanza hoy, aunque todavía tengas dudas. Confía hoy, aunque no veas el camino completo todavía. Porque Dios no te está pidiendo que lo veas todo. Solo te está pidiendo que camines con Él, un paso a la vez. Y recuerda siempre esto: la verdadera abundancia nunca dependió de cuánto tienes en tus manos. Siempre dependió de cuánto has dejado que Dios transforme tu corazón. Que Dios te bendiga, que renueve tu mente, que fortalezca tu fe y que te lleve paso a paso hacia la vida abundante que Él ya preparó para ti. Nos vemos en el próximo video.